Muy bien, entramos en el panorama de noticias que viene realmente lleno de información, de análisis, y de sobre todo un episodio que es realmente muy fuerte, que fue difundido el fin de semana y se trata de un video que refiere a algo que ocurrió en junio. A ver, si vos escuchaste algo de esto, quizá lo que escuchaste fue que Mario Ishi, el intendente José Cepaz, en una discusión con choferes, con ambulancieros, como se dice, de su municipio, una discusión por motivos gremiales, les dice: ustedes tienen que hacer lo que yo digo, porque yo cuando ustedes los tuve que cubrir, cuando ustedes vendían falopa en las ambulancias. Esa frase rebotó todo el fin de semana, generó una polémica, con lo cual, si vos estabas medianamente informado, seguramente la escuchaste. Y te pareció, bueno, qué impresionante. Bueno, lo que vas a escuchar en estos 10, 15 minutos que vienen es una narración un poco más completa de ese episodio, que incluye, por supuesto, la barbaridad que dijo Ishi, pero que incorpora algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque el video donde aparece la frase terrible de Ishi tiene 14 minutos. Y los 14 minutos, y además hay cosas que no aparecen en el video, como por ejemplo, quién es Ishi, cuál es la historia, que merece también ser contado, porque es muy difícil entender la política argentina si vos no te metés en la política del territorio y en la política del territorio del conurbano, y sobre todo las zonas más pobres. Y Mario Ishi es el jefe de una zona muy importante, que es José Cepaz, de las más pobres del país, y entender ese personaje ayuda mucho a entender cómo es la política. Pero a ver, eso lo vamos a hablar con Gustavo una vez que escuchemos los audios. Lo primero que tenés que saber del audio es qué estaban discutiendo, qué pasaba ahí, porque el contexto es muy impresionante. En principio pasaba el coronavirus, por eso había una reunión de Ishi con ambulancieros. Y en ese contexto, dadas las condiciones de trabajo que les imponían desde el municipio los ambulancieros, esto es, tenían que laburar 12 horas por día, todos los días, incluyendo sábado y domingo, por 30.000 pesos, había habido algún tipo de conflicto. Se deduce de la conversación que en algún momento alguna ambulancia no salió porque decía: macho, no me hagas laburar 12 horas por día, y entonces se juntaron un grupo de ambulancieros y Ishi fue a discutir con ellos. Y discutió a la manera de Ishi, o sea, a mí me laburás o te vas, macho, me laburás o te vas, porque yo estoy poniendo el culo acá todo el tiempo. Era un tono bastante fuerte, en la puerta de un centro sanitario. Es decir, en un momento vas a escuchar, imagínate, de noche, todos con barbijo menos Ishi encarando mal a los ambulancieros, y en el medio sonando sirenas. O sea, la escena es una escena de película. Escuchá el primer fragmento de lo que nosotros separamos de todo el audio, que es donde discute la cuestión de plata y cantidad de horas de trabajo. Bueno, discuten, es un decir, porque los arremete con su personalidad y con su autoridad. Escuchá. Diego, ¿para qué convocaste esta reunión? Sí, para avisarles que mañana iban a empezar a trabajar del día, como usted dijo, del día lunes. Todos se metieron. Los móviles quedan a cargo de 2 personas. Porque van a venir 10 móviles más, 13 móviles más. 2 personas que tienen que cuidar el móvil. No van a meter la mano a otra persona. Acomódense, pero más o menos el sueldo le sube. Y si se acomodan 2 y 2, yo te quiero hablar 24 mientras el móvil está andando. 24 y 24 se puede hacer. No tiene problema, pero de hecho tienen que hacer ustedes. Si yo estoy encargado a 2 personas, el móvil tiene que estar funcionando. ¿Entendés cómo es? Claro, pero él lo explico de luna a lunes, 12 horas. 24 No, yo te pongo la ambulancia a 2 personas. ¿Ganan 30 lucas cada uno? Que laburan los 7 días. Acomódensela ustedes. Arreglamos con el chofer que nos... Si uno quiere laburar 8 horas y el otro 20, labure, qué sé yo. No tengo, ¿entendés cómo es? Estos son 2 meses y medio. No la agarraron por ahí. Pero te digo, muchachos. No dijo 2 meses y medio tampoco, Mario. No dejaron ni que les explique. Hablaron, no dejaron terminar de hablar. Un poquito. La ambulancia debe andar de lunes a lunes. Es lo que le digo. Los responsables son 2. ¿Cuántas horas hace cada uno? No sé, no sé. ¿Podemos hacer 24 por 24, Mario? Háganlo como quieran, pero no quiero un tipo de 24 horas dormido arriba, con 20 horas manejando la chapa. Porque va a haber un momento que va a estar superado todo esto. Esto que está acá, y te van a cagar atropados cuando vamos aquí. Entonces tenemos que estar con las minas cambiadas, no con una gorda que no se podía cambiar recién. Me tengo 25 minutos pelotudeando ahí. Es un problema que de base Sí, pero... No, ya tiene que estar cambiada porque cuando llaman para un COVID tiene que salir cagando, ¿no? Bueno, ahí te das cuenta, ves varias cosas. La urgencia por el tema del COVID,
la idea, el tono, las condiciones de trabajo que le imponen de lunes a lunes con 30.000 pesos, 12 horas por día, en condiciones de riesgo muy fuerte para la salud, obviamente hay que agregarlo. La preocupación de él por el COVID, ves también, bueno, a referencia que las minas estén cambiadas, que no perdamos tiempo, porque una gorda que tardó 20 minutos en cambiarse, bueno, todo eso ves en esa discusión. Vas a escuchar ahora una segunda parte donde los trabajadores se animan a reclamar algo. Escuchá. ¿Verdad, intendente, que usted dijo, si al que no le gusta que se vaya, van a laburar 12 horas? Sí. ¿Sabes qué pasa? No, sé como el tema. Porque si no labura, como yo digo, no me sirve. Tengo gente que va a laburar así. En la pandemia voy a laburar como yo necesito laburar. Está bien, pero también hay un desgaste, no entiendo, de la gente que está todos los días 12 horas. Está bien. Tiene un descanso. Está bien. ¿Cómo va a ser? Está Se va a bien. chocar en movimiento con la ambulancia. Bueno, y si es 24 por 24, No, 24 por estamos ese motivo contados salimos porque de nosotros al 24. otro día descansamos 24. Claro. Y salimos porque estábamos cansados. Y yo lo que te dije, el móvil tiene que laburar los 7 días. Son 2 choferes. Y si ¿Cómo la no quieren estamos por 36, estamos trabajando. La ambulancia trabajando otro día, Mario. No, pero pará. Pero están descansando más la cuenta, muchachos. ¿Pero por qué, Mario? Porque sí. Porque están descansando más la cuenta, ¿no? No es, vos decís 24, no me sirve un tipo de 24 horas también. No, 12 por 36, Mario, lo estamos diciendo. Como estamos trabajando ahora. Hacemos ¿Y a vos qué te parece que está bien? Me parece que sí. Porque estamos trabajando sábado, domingo, Y bueno, o sea, como entonces va a tener que, entonces se tiene que ganar, tiene que seguir ganándolo como estaban ganando. Es para los que tienen más necesiten un mango, ganar un mango más y poner el pecho a la situación que necesitamos El hoy. pecho se lo ponemos No, a 12 por 36, 24 por 32. No, no, que te voy a decir esto, pará. Por una parte peleás el horario, por una parte peleás el que te calzás y qué sé yo. Yo te voy a decir una cosa. Yo te propongo, o lo que yo propuse para la gente que tiene que trabajar para acá, para mí, hoy, es, le doy la ambulancia a 2 personas, de las cuales tiene que ser responsable de la ambulancia. Bueno, lo que están planteando los trabajadores, si no entendiste, es 24 por 72, y laburar un día completo y después 48 horas libres, que era el régimen anterior. Y él les cambia el régimen por un poco más de plata, de 24 por 24 o 12 por 24, es decir, medio día completo de trabajo y después medio día de descanso. Siguen discutiendo y están hablando, bueno, cada uno de sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de Ishi? ¿Cuáles son los intereses de los trabajadores? Escuchá. El que tiene otro laburo por ahí, muchachos, busquen otro laburo. ¿Qué sé yo? Yo necesito laburar yo. Entre que a ustedes les vaya mal y a mí me vaya peor, que les vaya mal a ustedes. Quiero ser franco, porque yo tengo atrás, tengo 7.000 empleados y tengo 500.000 personas. Tengo 5 personas que es mi familia, Mario. Y bueno, por eso te digo, cada cual mira lo que tiene que No, mirar. obvio, yo voy a mirar a mi familia, que es la que me importa. Este trabajo me da un sustento para mi familia. Bueno, yo te digo, Pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría. bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder tener el tiempo que vos querés. O querés laburar como te digo, si no anda a descansar y cuidar a tu familia. ¿Qué problema tenés? Gana el básico y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Va al básico, después salir. No me interrumpas en lo que yo estoy planificando. No, te digo, no te quiero decir. Vos podés defender tu familia, pero vos no interrumpas lo que yo estoy planificando para la crisis que viene. Porque los muertos me lo van a tirar a mí. No, obvio, obviamente. No te lo van a llevar a tu casa. No, yo lo sé. Los muertos me lo van a tirar a mí, no te los van a llevar a tu casa. Y ahora viene con sonido de ambulancia de fondo, el momento que dice: yo los banqué cuando ustedes vendían falopa en las ambulancias. Escuchá. Vos hacés lo que quieras hacer en tu vida, yo sé lo que quiero hacer en mi vida. Yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré y romperme la gente como me lo estoy rompiendo todos los días acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces digo, pongamos las cosas en claras. Vos tenés tu familia, andá a cuidar a tu familia. Si querés, tus 24 horas andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Y me dejás el lugar y me haces un favor. Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan unas cagadas que me venden falopa, yo los tengo que cubrir o todavía no los arranqué todavía. Como me estaban vendiendo falopa con la ambulancia. Entonces, muchachos, ojo al parche que los tengo todos anotados para rajar. Esperen que no tengo tiempo todavía de atenderlos, porque todavía tengo un montón de gente enferma. Cada cual se cuida lo de cada cual. Si quieren descansar, descansen, no tienen problema. No lo voy a echar, le voy a pagar lo que le corresponde. Quédense en su casa.
A mí me parece impresionante, no estoy abriendo juicio de valor, estoy diciendo que es impresionante el testimonio de cómo es la pelea contra el coronavirus en un distrito muy pobre del conurbano, cómo es la autoridad en ese distrito, qué margen, porque como no hay laburo, tenés que agarrar cualquier cosa en cualquier condición, es realmente trabajo de estajo lo que está poniendo Igi, y en el medio la frase tremenda, yo los cubrí cuando ustedes vendían falopas en las ambulancias, que después fue explicada como que quiso decir que los cubrió cuando había rumores, que no les creyó y los defendió, o después en otro momento que quiso decir medicamentos en lugar de falopa, pero bueno, si hay algo ilegal vendiendo medicamentos también es grave. Bueno, toda una historia alrededor de esa frase que está en un contexto que a mí me parece tanto más interesante que esa frase. No sé qué escucharon ustedes de todo lo que puse al aire. A ver, en principio, el coronavirus lo único que hace es desnudar la estructura del país en todos sus ámbitos. En este caso, desnuda la manta cortísima que existe en José Cepaz, en donde el que labura en una ambulancia gana 2 mangos, insisto, 46.000 pesos es el mínimo para no caer en indigencia si vos tenés una familia tipo. Tenés que ganar 46.000 pesos para no ser pobre, y acá los que manejan la ambulancia en el frente de batalla están ganando 30, pero también, por otro lado, por eso digo, es cierto que en una pandemia lo que se te dice es, bueno, ponerle un poco más el pecho, después vemos cómo lo arreglamos, en la forma en que te lo dice Igi, ¿no? Bien de caudillo del conurbano, tipo acostumbrado al clientelismo político en forma constante, pero a mí me parece que es una pintura clara de lo que es Argentina hace muchísimo tiempo y que ahora parece que muchos empiezan a abrir los ojos gracias a la pandemia, y esto sucede hace añares en la Argentina. Ahora vamos a contar quién es Mario Igi. Gustavo tiene un informe, pero quería escuchar un poquito a Jairo. Sí, a medida que más escucho el audio completo, no es por decirlo lisa y llanamente, pero menos importante me parece la parte de la falopa, aún asumiendo que es tremendo que un intendente sepa que los ambulancieros venden falopa y lo tenga que cubrir, pero me da la pauta de la administración de todo lo gris o negro que sucede en la política real, ¿no? En el territorio, cuando tenés que administrar la escasez y tenés que negociar con la calle misma, que me genera mucha más sensación de tratar de entender lo que es esa crisis de administrar el territorio, como dice Gustavo, ahora todo mucho más expuesto por la urgencia, porque necesitas que te alcance con lo poco que tenés de recursos, con lo poco que pagás de salario, que la frase sí que disparó también la polémica del fin de semana. Tengamos en cuenta que José Cepaz es el segundo distrito más pobre de la primera sección electoral, ¿no? A ver, yo hoy decía que es muy difícil entender la política argentina si uno no se mete en el territorio, en el barro de la política, donde están las bases de la política. Y eso me pasó desde muy pibe. De muy pibe yo decía, si vos no te metés ahí, donde están los votos, donde están los punteros, donde están y particularmente en el conurbano, y no entendés esos liderazgos, no entendés lo que pasa arriba. Porque uno puede pensar en Néstor Kirchner, en Mauricio Macri, en Horacio Rodríguez Larreta, en Alberto Fernández, en Cristina, pero abajo los que juntan votos son tipos de determinada manera. Uno de ellos, quizá de los más influyentes en la zona norte del conurbano, en la primera sección electoral, es Mario Igi. La primera vez que yo escuché, yo lo repito hoy porque siempre me impactó de la existencia de Mario Igi, fue cuando hubo un golpe de Estado contra un intendente llamado Glaría, Rubén Glaría, ex jugador de fútbol. El golpe de Estado fue a tiros. Es decir, entró una camioneta a los tiros en el Consejo Liberante, 2 días después renunció Glaría y anunció un concejal y asumió un concejal que se llamaba Mario Igi, que tenía como curiosidad que era un tipo muy aindiado, que andaba con un poncho y era descendiente de japoneses, con lo cual los ojos los tiene un poco rasgados. A partir de ahí Mario Igi crece enormemente y era uno de los preferidos por Néstor Kirchner. Néstor Kirchner iba a mi querida tierra de José Cepaz cada 2x3 y Igi era un protagonista del mundo del conurbano, primero menemista, después dualdista y después kirchnerista, como corresponde en estos casos. Gus tiene los detalles de quién es Mario Igi.
Sí, bueno, algunas cosas para agregar a la introducción. Lo primero que sí, que le decía el japonés, no solo porque tiene los ojos rasgados, sino porque es inmigrante. Digo, el abuelo fue uno de los primeros inmigrantes japoneses que llegaron a Argentina. Estamos hablando de 1917 y se dedicaba a la floricultura. Viste que mucha comunidad japonesa se dedica a la floricultura y de hecho, Ishii, de chico, llevaba y vendía las flores desde el territorio bonaerense en el mercado de flores que existía en Almagro hasta hace aproximadamente 10 años. Ahora, Ishii no era peronista. La familia de Ishii Radical. era radical, claro, Ishii era radical. Pero ¿sabés cuándo se transforma en peronista? Cuando él entra a trabajar y entra en el mundo de los matarifes. Y ahí empieza a conocer cómo el justicialismo se movía en esa zona y dice, esto era lo mío. No, el radicalismo que tiene algunas formas o por lo menos algunas estructuras un poco, no sé si llamarlo más democráticas, pero por entonces sí más cubiertas. Y empezó a trabajar en el justicialismo y empezó como chofer de un gran caudillo provincial que quizás mucha gente no lo recuerde, llamaba Juan Carlos Denucci. Juan Carlos Denucci llegó a ser vicepresidente del PJ provincial y era un hombre muy importante en toda la zona del noroeste del conurbano y fue su chofer personal y ahí empezó a aprender todos los métodos y todos los modos que vos ves hoy en Mario Ishii. Y empezó a aprender en forma tan acelerada que Denucci lo hace concejal en 1995 y ahí es donde Ishii comienza a hacer la alianza con Duhalde, que termina lo que vos contaste, en el tiroteo en el Consejo Deliberante de José Cepaz, cuyo dueño en aquel momento era el Hueso Glaría. ¿Quién no recuerda al Hueso Rubén Glaría? Que terminó saliendo de aquel Consejo Deliberante a los tiros en una jornada en la cual hubo 8 heridos y más de 20 disparos adentro del Consejo Deliberante de José Cepaz. Eso fue en 1999 y desde esa época, como ocurre con muchos patrones de estancia, Ishii se convirtió en el dueño de José Cepaz y para eso jugó con todos los oficialistas, con todos, y la verdad que aplicando la estricta ley del puntero político. A los empleados públicos y beneficiarios de Estado, por ejemplo, les daba las casas, pero las casas sin escritura. Entonces, ¿qué hacían en cada elección? Decían, muchachos, si pierden, ustedes no tienen escritura, viene otro y les saca las casas y se lo da al que juega con ellos. Y de esa manera comenzaba a recaudar votos para eternizarse en el poder. De hecho, tiene un montón de causas judiciales que en un ratito te voy a describir. En 2004, por ejemplo, Ishii se fue a conocer la tierra de sus ancestros. Viste que a todos les tira. ¿Quién no pudiera irse a viajar a conocer la tierra de sus ancestros? Con la diferencia que vos, bueno, si tenés la suerte de viajar, no sé, si sos descendiente italiano Italia, descendiente español España, y tenés pibes chiquitos, los dejás a cargo generalmente de algún familiar. Bueno, Ishii, ¿qué tenía? No tenía pibes chiquitos, tenía un municipio, se lo dejó a cargo a su madre. Él se fue a 17 días a Japón y puso de intendenta directamente a su madre, que era la primera concejal, porque toda la familia de Ishii, obviamente, tiene cargos políticos. Hizo listas con Aldo Rico, con Scioli, fue kirchnerista hasta la médula, hasta 2015, cuando se convirtió en el mayor ladero de Vidal de todos los intendentes del conurbano, que eran intendentes peronistas. De hecho, se le plantó algunas veces a la vicepresidenta, a la actual vicepresidenta, cuando criticaban a Vidal y decía, es tiempo de construir y no de oponerse, y se lo veía todo el tiempo en relaciones con La Plata. Hizo obra pública, porque muchos te dicen, cuando vos vas a La Plata. Quiero decir, con la ciudad de La Plata, no con La Plata. Bueno, con la ciudad de La Plata, sí, La Plata, la ciudad de La Plata, entendelo como vos quieras. Hizo obra pública, porque mucha gente te dice, bueno, pero venía a ver lo que hizo Ishii. Bueno, hizo obra pública, es cierto, pero más que obra pública, lo que hizo es empleados públicos. No hizo tanta obra pública. Vos ves los datos del censo de 2001 y digamos, los informes del INDEC, hasta el informe que sacó el INDEC el año pasado sobre vivienda, cloaca, etcétera.
Sí, no hay mucho en José C. Paz, no hay mucho. Lo que hay es una planta gigantesca de empleados públicos con respecto a la cantidad de empleados privados en un municipio que casi es un feudo público. Y además de la frase que él dijo sobre el narcotráfico, tuvo otros temas con el narcotráfico en donde estuvo involucrado y siempre, hay que decirlo, salió con traje de amianto. Por ejemplo, en 2006 tuvo una denuncia de la CIDE en donde se decía que Mario Ishi estaba protegiendo a la banda que era la mayor distribuidora, pero la mayor distribuidora de marihuana en toda la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ishi pasó y atravesó eso sin problema. En el año 2014 cayó preso uno de los narcos más buscados en aquel momento de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Gustavo Collado, que también movía toda la droga en esa zona del GBA, y cuando lo agarraron en un auto mostró una credencial de político. ¿Y sabés qué decía la credencial? Que era asesor personal del intendente de José C. Paz. ¿Qué dijo en aquel momento Ishi? Dijo, muchachos, tengo 6.500 asesores, a todos les doy una credencial, no me van a tirar este bardo a mí. Lo cierto es que no dijo, no lo conozco a Gustavo Collado. De cualquier manera, Ishi salió por la tangente y tampoco quedó involucrado en esa causa. En 2013 tuvo causa por fraude en todos los planes sociales que se manejan en esa zona del conurbano. Básicamente, el Argentina Trabaja y el Plan Trabajar. ¿Cuál era la denuncia? Te doy el plan social a cambio que vos dejes el 20% en la caja para el partido. Típico de puntero del conurbano, digamos, siempre estuvo manifestándose o por lo pronto envuelto en causas de clientelismo, en causas de corrupción y también con barra bravas. El jefe histórico de la barra brava de San Miguel era Lito García. Vos vas a decir, ¿por qué en San Miguel tiene que ver con José C. Paz? En realidad San Miguel queda en Los Polvorines, pegado a José C. Paz, y ahí metió pie fuerte la gente de Mario Ishi con Lito García, que al mismo tiempo era un hombre clave en el consejo escolar de José C. Paz. Esto es más o menos un panorama que te pinta a un patrón de estancia que gobierna José C. Paz desde 1999, que tuvo un montón de denuncias, que siempre las logró surfear y que fue kirchnerista cuando hubo que ser kirchnerista, macrista cuando hubo que ser macrista, sciolista, dualdista, menemista, lo que haya que ser para mantenerse en el poder en el cual ya lleva, si no hago mal las cuentas, 21 años en el poder de esta manera. Lo que dijo, ponele que no estuviera hablando de droga. Todos sabemos o todos tenemos idea a qué se le dice falopa. Pero cuando vos hablas con la gente de Ishi, dice, no, lo que pasa que en los términos de Ishi, en la generación de Ishi, falopa se le dice a los ansiolíticos. Bueno, de cualquier manera es un delito vender ansiolíticos que van con receta duplicada y hasta triplicada por izquierda y en ambulancias. La pena que le podría corresponder en caso de que la causa avance por encubrimiento agravado y incumplimiento de deberes de funcionario público es de 6 años de prisión. Vamos a ver quién se le anima a Mario Ishi, que con todas las causas judiciales que tuvo siempre salió indemne. Por lo pronto no se le anima a nadie, porque gran parte de la estructura política peronista del país salió a bancarlo. Y Sergio Berni salió a bancarlo, creo que el Chino Navarro salió a bancarlo, creo que hubo diputados masistas que salieron a bancarlo, y no hay una sola persona que dice, che, ¿no correspondería investigar qué cuernos pasa con esto? No, es un caudillo local y todos quieren los votos de José C. Paz para sí mismos, con lo cual, y además lo conocen años y han convivido con él durante años, y bueno, es lo que describe lo que es un patrón de estancia. También sí, pero una cosa más, Ernesto, porque todos te dicen, bueno, pero Ishi para manejar un municipio con esas características de pobreza, de violencia, el tipo te sirve. Y yo siempre les digo lo mismo, pobreza, violencia, el tipo te sirve, lo dominas a 21 años. ¿En qué cambió la realidad de José C. Paz? Digo, también háganse esa pregunta. Muy bien, completísimo el informe de Gustavo, y ahí está, por lo menos nuestro enfoque de todo el tema que va más allá de la frase tremenda de Ishi. Estamos cubriendo cómo es la estructura política en las zonas más pobres del conurbano, de dónde sale, Gustavo en un momento decía, fue chofer de Luca, era el caudillo. Juan Carlos Denucci.
de Nucci, bueno, el caudillo de Florencio Varela hasta hace muy poquito era Pereira, que había sido chofer de Carpinetti y Florencio Varela. Y el caudillo de La Matanza, Espinosa, había sido chofer de Balestrini, que era el intendente que después tuvo ese problema de salud y murió, con lo cual hay toda una historia donde los caudillos ponen a sus choferes como primeros concejales para estar seguros que tienen la espalda cubierta, y de repente el chofer se transforma en el dueño de todo. Bueno, este es el caso de Mario Viggi. Los choferes suelen ser guardaespaldas también, en estos casos, no solamente choferes. Y bueno, y esto es una descripción de esto. Y también, por supuesto que todo el episodio tiene un costado que es cómo se pelea contra el coronavirus en la zona más pobre. Te pongo 25 ambulancias y salís 12 horas por día, 7 días por semana, 30 lucas y punto. Y salís, y si no hay otro que lo hace por vos, y el intendente muerto de miedo también, que la cantidad de muertos que me van a tirar a mí. El problema no es los muertos que se producen, sino que se lo tiran a él. Y bueno, todo eso en ese contexto.